Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de nuestros sentidos más evocadores y quizá menos comprendidos, el olfato. Ajá. A menudo lo damos por hecho, ¿verdad? Pero ¿cómo funciona realmente? ¿Cómo es que una simple molécula flotando por ahí se convierte en una sensación, a veces en un recuerdo súper vívido o incluso en una emoción intensa? Vamos a examinar juntos los mecanismos detrás de la percepción olfativa, desde las propiedades de los olores hasta cómo el cerebro los interpreta y los guarda. Exacto. El objetivo es desentrañar este proceso tan fascinante de principio a fin. Sí, y es que es un sentido realmente particular, ¿eh? Muy distinto a otros como la vista o el oído. Está, digamos, íntimamente conectado con la supervivencia, la memoria, las emociones, de una forma muy directa, casi primitiva. Ajá. Así que analizaremos su base biológica, cómo detectamos, cómo procesamos los olores y también esos aspectos psicológicos tan interesantes que tiene. Perfecto. Pues empecemos por lo más básico. ¿Qué hace que algo huela? Porque es curioso, pero no todo lo que flota en el aire y que podríamos inhalar, pues tiene olor para nosotros. Claro. Parece que hemos evolucionado para detectar específicamente aquellas sustancias volátiles que eran importantes para nuestros ancestros, ¿no? Ya fuera para encontrar comida, evitar peligros o reconocer a otros. Exacto. Un ejemplo muy claro es el monóxido de carbono. Es un gas peligroso si se acumula, pero no lo olemos. ¿Y eso? Pues probablemente porque en las condiciones naturales en las que evolucionamos, rara vez llegaba a concentraciones tóxicas. Nuestro sistema olfativo, digamos, no vio la necesidad de aprender a detectarlo. Ah, vale. Por eso mismo, al gas natural que usamos en casa, el metano, que tampoco huele por sí mismo, se le añade artificialmente una sustancia, el etilmercaptano. Ah, sí. Ese olor tan característico y desagradable. Exacto. Se le añade a propósito como sistema de alarma, para que notemos las fugas enseguida. Es una señal química de advertencia. Entendido. Entonces, las moléculas que sí olemos, los odolantes, son compuestos químicos que encajan, por así decirlo, con receptores específicos que tenemos en una zona de la nariz, el epitelio olfatorio. Eso es. Y ojo, que esos odorantes no están ahí flotando de manera uniforme, ¿eh? Ah, ¿no? No. Se dispersan en el aire y forman lo que se llaman plumas de olor. Plumas de olor. ¿Sí? Como nubes o corrientes. Y las concentraciones dentro de esa pluma cambian muchísimo según te muevas un poco o según pase el tiempo. Ah, claro, por eso a veces un olor como que viene y va. Justo. Te llega a ráfagas intermitentes. Hay animales que son verdaderos maestros siguiendo esas variaciones para rastrear de dónde viene el olor. Piensa en un perro siguiendo un rastro. O cómo influye el viento, ¿no? Para depredadores y presas. Exactamente. Usan la dirección del viento. Vale, ¿y cómo llegan físicamente hasta esos receptores en la nariz? Supongo que no todas las moléculas lo tendrán igual de fácil. Efectivamente. Ahí depende de la molécula. Si es soluble en agua, bueno, pues se difunde sin mucho problema a través de la mucosidad que recubre ese epitelio nasal. Pero si es hidrófoba, si repele el agua, entonces necesita ayuda. Necesita otros mecanismos moleculares, unas proteínas transportadoras, para atravesar esa capa mucosa y llegar a los receptores. Varia. Y además, hay que tener en cuenta algo importante. Casi nunca olemos una sustancia química pura. Claro, lo normal es una mezcla. Exacto. Un olor como el del café o una flor o, bueno, casi cualquier cosa, es una mezcla complejísima, a veces de cientos de componentes volátiles distintos. Cientos. Ostras, eso debe hacer muy difícil clasificarlos, ¿no? No parece tan sencillo como decir rojo, verde, azul o dulce, salado, amargo. Para nada. Clasificarlos es un verdadero reto. Hubo intentos históricos como el famoso prisma de Henning a principios del siglo XX, que proponía 6 olores primarios. Pero bueno, no tuvo mucho éxito. Ya. Realmente han sido los perfumistas, por pura necesidad de su oficio, los que han desarrollado sistemas de clasificación más prácticos y que se usan más. Hablan de familias olfativas: cítrica, floral, amaderada, especiada, animal, cosas así. Ajá.
La idea de fondo, que ya sugería gente como Beetz hace tiempo, es que estas familias podrían tener que ver con ciertas características dominantes de las moléculas: su peso, su polaridad, su forma tridimensional. Entiendo. ¿Como que moléculas con formas parecidas olerían parecido? Algo así. Y una pista que apoya esto es la existencia de anosmias específicas. Hay gente que pierde la capacidad de oler solo ciertas familias de olores, lo que sugiere que, efectivamente, se basan en mecanismos moleculares distintos. ¡Qué curioso! Vale, entendida la naturaleza del estímulo. Ahora, metámonos en la nariz. ¿Dónde ocurre la magia de la detección? ¿Cómo es esa parte que huele? Pues todo empieza en el epitelio olfatorio. Es un área pequeñita, de unos pocos centímetros cuadrados, situada en la parte más alta de cada fosa nasal. Arriba del todo. Sí. Ahí están las neuronas receptoras olfativas, que son las células nerviosas que realmente detectan los olores. Están rodeadas de otras células, de soporte y basales, que ayudan a mantener el tejido y, muy importante, a regenerar las neuronas receptoras. ¿Se regeneran? Sí, estas neuronas tienen una vida limitada, de unas pocas semanas o meses, y se van renovando continuamente a partir de esas células basales. Es uno de los pocos lugares del sistema nervioso donde ocurre esta neurogénesis adulta de forma tan clara. Anda, no lo sabía. Y las terminaciones de estas neuronas, que se llaman cilios, están bañadas en esa capa de mucus que decíamos antes. Ahí es donde se disuelven los odorantes para poder ser detectados. Vale, ¿y una vez que la neurona detecta el olor y se activa? ¿A dónde manda la señal? Pues la primera parada, el primer relevo, es una estructura del cerebro que se llama bulbo olfatorio. Está situado justo encima del epitelio nasal, al otro lado de una fina capa de hueso que está como perforada, llena de agujeritos. Se llama lámina cribosa. Ajá. Los axones de las neuronas receptoras, sus cables de salida, atraviesan esos agujeritos del hueso y se agrupan dentro del bulbo en unas estructuras esféricas muy características, que se llaman glomérulos. Glomérulos. Me suena que los mencionaste antes. Sí, es en estos glomérulos donde hacen sinapsis, donde transmiten la señal a las siguientes neuronas de la vía, principalmente a unas neuronas grandes llamadas células mitrales. O sea, del epitelio, cruzando el hueso, al bulbo y ahí a las células mitrales en los glomérulos. Exacto. Ese es el primer tramo del viaje de la señal olfativa. Y desde el bulbo, mencionabas antes esa conexión tan directa con la emoción y la memoria, me intriga esa parte. Aquí viene una de las grandes particularidades del olfato. A diferencia de la vista o el oído, cuya información pasa casi toda primero por una especie de centralita o filtro en el cerebro, llamada tálamo antes de llegar a la corteza, Sí. gran parte de la información olfativa toma una ruta mucho más directa. Los axones de esas células mitrales forman lo que se llama el tracto olfativo lateral, y este proyecta directamente a áreas como la corteza piriforme. ¿Qué es la corteza olfativa primaria? Eso es, se considera la corteza olfativa primaria. Pero también proyecta directamente a zonas muy conectadas con la emoción y la motivación, como partes de la amígdala y el hipotálamo. Por eso puede ser tan visceral la reacción a un olor. No pasa tantos filtros previos, digamos. Exactamente. Esa conexión tan directa con centros emocionales y de memoria más primitivos, sin pasar por el filtro talámico que procesa otros sentidos, explica en parte por qué un olor puede desencadenar una respuesta emocional o un recuerdo muy vivo de forma casi instantánea, a veces antes incluso de que seamos plenamente conscientes de qué estamos oliendo. ¡Qué fuerte! Y luego, ojo, hay otra ruta que sí pasa por el tálamo, por un núcleo específico, el medio dorsal, y desde ahí llega a otra área de la corteza orbitofrontal. ¿Y esa para qué sirve? Esa está más relacionada con la identificación consciente de los olores, con la evaluación de si son agradables o desagradables, y también con la memoria olfativa más explícita, digamos. Fascinante esa doble vía. Una como más rápida y emocional y otra más elaborada. Podría decirse así, sí. Una más directa y visceral, y otra que permite un análisis más consciente y contextualizado. Vale. Ahora volvamos un momento a los receptores. ¿Cómo consiguen distinguir entre miles y miles de moléculas distintas? Mencionaste antes el trabajo de Linda Bock y Richard Axel, que les dio el Nobel, ¿no? Sí, un trabajo fundamental, premio Nobel en 2004, descubrieron que tenemos una familia enorme de genes, alrededor de unos 1000 genes diferentes, que codifican las proteínas que actúan como receptores olfativos. 1000 genes solo para oler. Es muchísimo. Es una barbaridad, sí. Es una de las familias de genes más grandes de nuestro genoma.
Y es un repertorio genético que compartimos en gran medida con otros mamíferos. Pero habías dicho algo curioso sobre los humanos. Ah, sí. Aquí viene una peculiaridad nuestra. Aunque tenemos esos 1000 genes, resulta que una proporción muy, muy alta de ellos, se estima que entre el 60 y el 70% son lo que se llaman pseudogenes. Genes. Sí, pseudogenes. Son como genes fósiles. Están ahí en nuestro ADN, pero por mutaciones acumuladas a lo largo de la evolución, han perdido la capacidad de producir una proteína receptora funcional. Están como desactivados. Vaya. O sea que tenemos un arsenal genético enorme para oler, pero usamos solo una parte. Exacto. Así que en realidad los humanos nos quedamos con unos 400 tipos distintos de receptores olfatorios funcionales. Que siguen siendo muchos, ¿eh? Sí. 400 tipos distintos es una barbaridad y permite una gran capacidad de discriminación. Pero bueno, es significativamente menos que los que tienen otros animales con un olfato mucho más desarrollado, como los perros o los ratones, que tienen muchos más receptores funcionales. Curioso cómo la evolución va ajustando el dial según las necesidades de cada especie. Y otra cosa sorprendente que mencionaste, cada neurona olfativa expresa solo uno de esos 400 tipos de receptor. ¿Cómo es eso? Pues sí, es otro descubrimiento clave. Parece que hay un mecanismo genético muy preciso, aún no del todo comprendido, que asegura que una vez que una neurona empieza a fabricar un tipo concreto de proteína receptora, se silencian todos los demás genes de receptores en esa misma célula. Cada neurona se especializa en un solo tipo de receptor. Vaya organización. Es crucial para cómo se organiza luego la información en el bulbo olfatorio. Vale. ¿Y cómo es el proceso químico exacto? ¿Cómo el contacto con la molécula dispara la señal nerviosa? Lo que llamas transducción. Transducción olfativa, sí. A ver, de forma simplificada. La molécula odorante, que está disuelta en el mucus, se une físicamente a su proteína receptora específica, que está en la membrana de los cilios de la neurona, como una llave en su cerradura. Ajá. Estos receptores son de un tipo muy común en señalización celular, los GPCRs, receptores acoplados a proteína G. Cuando el odorante se une, el receptor cambia de forma y activa una proteína G dentro de la célula. Vale. Esta proteína G, a su vez, desencadena una cascada de reacciones bioquímicas. Simplificando mucho, digamos que activa una enzima que produce una molécula mensajera que, a su vez, abre unos canales en la membrana por donde entran iones, como sodio y calcio. Y esa entrada de iones cambia el voltaje de la neurona. Exacto. Provoca una despolarización. Si esa despolarización es suficientemente grande, supera un umbral y ¡pum!, se dispara un impulso nervioso, un potencial de acción. La señal eléctrica. Eso es. Y esa señal eléctrica viaja por el axón de la neurona, atraviesa la lámina cribosa y llega hasta el bulbo olfatorio. Y aquí viene la clave de la organización que decías antes con los glomérulos. Justo. Aquí está lo bonito. Todas las neuronas que expresan el mismo tipo de receptor, da igual en qué parte del epitelio estén dispersas, envían sus axones y convergen, se juntan todas exactamente en los mismos 2 o 3 glomérulos dentro del bulbo olfatorio. Anda. O sea, cada tipo de receptor tiene su punto de encuentro fijo en el bulbo. Exacto. Cada glomérulo recibe información exclusivamente de un tipo de receptor olfativo. Es como si el bulbo tuviera un mapa donde cada punto representa un tipo de receptor. Vale, eso es clave para entender cómo se codifica la información, ¿no? Fundamental. Entonces, ¿cómo interpreta el cerebro que estamos oliendo a partir de toda esta información que llega al bulbo? ¿Cuál es la teoría? Bueno, la teoría más aceptada sobre cómo se codifican los olores es la teoría estereoquímica, que popularizó John Amor hace ya unas décadas. Estereoquímica. ¿Tiene que ver con la forma de las moléculas? Precisamente. La idea básica es que la forma tridimensional de la molécula odorante es clave, como una llave que encaja en una cerradura, o una pieza de un puzzle molecular, como decías antes. Ajá. La forma específica de la molécula odorante determina con qué tipos de receptores de los 400 que tenemos puede unirse, y con qué afinidad, con qué fuerza se une a cada uno. O sea que una molécula no activa solo un receptor, sino una combinación. Exacto. Es muy raro que una molécula active un solo tipo de receptor. Lo normal es que active una combinación particular de ellos. Unos los activará mucho, otros un poco y otros nada. Vale. Y como cada tipo de receptor manda su señal a su glomérulo específico en el bulbo, pues esa combinación única de receptores activados se traduce en un patrón espacial único de activación de glomérulos en el bulbo olfatorio. Ah. Es decir, que cada olor que percibimos corresponde a un mapa de activación distinto y constante en los glomérulos, como si cada olor dejara su propia huella dactilar neuronal en el bulbo.
Esa es la idea. Investigaciones, por ejemplo, las de León y Johnson, han conseguido visualizar estos patrones de activación usando técnicas de imagen cerebral. Y efectivamente, cada olor genera un patrón espacial de actividad específico y reproducible en los glomérulos. Ese patrón es la representación neural del olor. ¡Qué pasada! Y claro, como un olor complejo como el del café es una mezcla de muchas moléculas diferentes, su mapa de activación en el bulbo será la suma o la combinación de los mapas de sus componentes individuales. Esto crea patrones aún más complejos pero igualmente específicos para cada mezcla olorosa. Es un código combinatorio súper potente, ¿no? Con 400 receptores, las combinaciones posibles son astronómicas. Exacto. Eso explica nuestra enorme capacidad para discriminar entre miles y miles de olores diferentes. Realmente ingenioso como lo ha montado la naturaleza. Hablemos ahora un poco de nuestra experiencia subjetiva, de la psicofísica del olfato. Por ejemplo, ¿cuánta cantidad de una sustancia necesitamos para empezar a olerla? El famoso umbral absoluto. Pues varía una barbaridad. Depende muchísimo, primero, de la sustancia química en cuestión. Para algunas somos increíblemente sensibles. Necesitamos poquísimas moléculas en el aire para detectarlas. Para otras, necesitamos concentraciones mucho más altas. O sea, no hay un umbral único. No. Cada sustancia tiene el suyo. Y además, ese umbral no es fijo para una persona. Depende de cómo se mida, por supuesto, pero también influye mucho el estado de la persona. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, hay bastantes estudios que muestran que la sensibilidad olfativa tiende a disminuir con la edad. Somos menos sensibles de niños y, sobre todo, en la vejez. ¿Y hay diferencias entre hombres y mujeres? Algo se oye siempre. Sí, es algo bastante consistente en la investigación. En promedio, las mujeres tienden a tener una mayor sensibilidad olfativa que los hombres. Ajá. Con el ciclo menstrual, a menudo se reporta una mayor sensibilidad durante la fase de ovulación. Qué curioso. ¿Y eso de que el color influye en el olor? ¿Es verdad? Totalmente. Es un ejemplo clásico de interacción entre sentidos. Se ha demostrado muchas veces que el color de una solución, aunque sea inodora, puede influir en cómo percibimos su intensidad o incluso puede hacer que percibamos un olor que realmente no está ahí. ¿En serio? Sí. Si te dan a oler una bebida inodora pero teñida de rojo, es mucho más probable que digas que huele a fresa o a cereza que si te la dan transparente. La expectativa visual que genera el color modula potentemente la percepción olfativa. Vaya truco nos juega el cerebro. Y hablando de intensidad, ¿qué pasa si aumento la concentración de un olor? Si echo el doble de perfume, ¿lo huelo el doble de fuerte? Pues, no exactamente. No es una relación lineal simple. Ah, no. No. La relación entre la concentración física del odorante y la intensidad que percibimos sigue más bien una función potencial o exponencial, como describió S.S. Stevens para muchos sentidos. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues significa que, sobre todo a bajas concentraciones, pequeños aumentos en la cantidad de sustancia pueden producir saltos relativamente grandes en la intensidad que notamos. Pero esta relación se va comprimiendo a medida que aumenta la concentración. O sea que cada vez hace falta más aumento de concentración para notar un poquito más de intensidad. Exacto. Y de hecho, llega un punto de saturación. Saturación. Sí. Se alcanza un punto en el que, aunque sigas aumentando muchísimo la concentración del olor, la intensidad que tú percibes ya no aumenta más, se mantiene más o menos constante. El sistema perceptivo como que se satura. Entiendo. Y otra peculiaridad importante es qué pasa cuando mezclas olores. Sus intensidades no suelen sumarse de forma simple, aritmética. Tampoco, vaya. No. Lo más habitual es que la intensidad percibida de la mezcla sea menor que la suma de las intensidades que tendrían los componentes por separado. Es un fenómeno llamado hipoaditividad, y ha sido muy estudiado. La mezcla como que atenúa la intensidad total. Muy interesante cómo funciona la percepción. No sigue reglas matemáticas simples. Otro fenómeno que todos conocemos. Entras en una habitación con un olor fuerte, una panadería, una perfumería, y al cabo de un rato parece que ya no lo notas tanto o nada. ¿Por qué pasa eso? Mencionaste antes que hay dos procesos distintos, adaptación y habituación. Correcto. Y es una distinción importante. No son lo mismo, aunque a veces se confundan. La adaptación olfativa es una disminución de la sensibilidad que ocurre a nivel periférico. ¿En la nariz? Sí, en los propios receptores de la nariz o en las primeras etapas del procesamiento en el bulbo. Es como una fatiga sensorial.
Si expones a los receptores de forma continua al mismo estímulo, dejan de responder con tanta intensidad. Como cuando miras fijamente un color y luego ves el complementario. Es un fenómeno análogo, sí. Ocurre de abajo a arriba, desde los sensores hacia el cerebro. Y lo característico de la adaptación es que suele ser bastante rápida, ocurre en segundos o minutos, y la recuperación también suele serlo. El ejemplo de la perfumería que decías. Exacto. Hueles un perfume, dejas de percibirlo tras unos segundos, te alejas un momento o hueles los famosos granos de café para limpiar la nariz, y al volver a oler el mismo perfume, ¡zas!, lo captas de nuevo. La sensibilidad se recupera rápido al eliminar el estímulo. Vale, esa es la adaptación. Fatiga del sensor, recuperación rápida. ¿Y la habituación? ¿Dijiste que era diferente? La habituación es un proceso distinto. Este ocurre de arriba a abajo. Es una inhibición a nivel más central, en el cerebro. ¿Cómo? Aunque los receptores olfativos pueden seguir detectando el olor y enviando señales perfectamente, el cerebro, a través de procesos de aprendizaje y atención, aprende a considerar ese estímulo constante como irrelevante o no informativo, y entonces, de forma no consciente, filtra o reduce la percepción consciente de ese olor. O sea, los sensores funcionan, pero el cerebro decide ignorar la señal. Eso es. Es lo que nos pasa con el olor de nuestra propia casa, nuestro olor corporal o el perfume que usamos todos los días. Objetivamente, el olor está ahí y nuestro sistema lo detecta, pero dejamos de notarlo activamente porque el cerebro lo ha clasificado como ruido de fondo no importante. Entiendo la diferencia. Uno es fallo del sensor, el otro es filtro del cerebro. Exacto. Y esta diferencia fundamental también se nota mucho en cómo nos recuperamos de cada uno. La recuperación de la adaptación, como decíamos, es rápida. Quitas el olor y enseguida vuelves a ser sensible. ¿Y de la habituación? La recuperación de la habituación suele ser mucho más lenta y compleja. Puede depender del tiempo que hayamos estado expuestos a ese olor de forma continua. La habituación deja una huella más profunda y duradera en el sistema. ¿Tienes algún ejemplo claro de esta diferencia en la recuperación? Sí, hay estudios interesantes. Por ejemplo, se vio que los fumadores se adaptan rápidamente a ciertos olores desagradables presentes en el humo del tabaco, como la piridina. Pero si dejan de fumar por un tiempo relativamente corto, recuperan la sensibilidad a esa sustancia bastante rápido. La adaptación se va rápido. Vale. En cambio, piensa en trabajadores que están expuestos continuamente, día tras día, durante meses o años, a un olor fuerte en su ambiente laboral. Imagina una gasolinera, una fábrica química. Sí. Esos trabajadores tienden a habituarse profundamente a esos olores. Su sistema olfativo sigue detectándolos, pero perceptivamente los anulan para poder funcionar en ese ambiente. Bueno, pues recuperar la sensibilidad normal a esos olores después de dejar ese trabajo puede llevar bastante tiempo. A veces un tiempo proporcional a los meses o años de exposición. La habituación es más difícil de revertir. Fascinante la distinción, la verdad. No lo había pensado así. Pasemos ahora al reconocimiento y la memoria, que es quizás lo más llamativo del olfato para mucha gente. Sí, aquí entramos en lo más subjetivo y emocional. Mencionamos que el cerebro transforma esos patrones de activación de los glomérulos en categorías subjetivas, los qualias, esa sensación de olor a rosa o olor a césped cortado, y les asignamos un valor, agradable, desagradable. Y aunque un olor como el del chocolate, decías, tenga cientos de componentes, nosotros lo percibimos como una única sensación, ¿no? Huele a chocolate. Punto. Exacto. El sistema integra toda esa complejidad molecular en una percepción unitaria, una gestalt olfativa. Y lo asombroso es la cantidad de estas percepciones unitarias que podemos distinguir. ¿Cuántas? Habías dicho una cifra antes. Sí, las estimaciones varían mucho según cómo se mida, claro, pero algunas investigaciones sugieren que podríamos ser capaces de discriminar hasta 500.000 de olores diferentes, quizás incluso más. ¿500.000? Es una capacidad de discriminación brutal. Asombrosa, sí, mucho mayor de lo que se pensaba tradicionalmente. Pero, y aquí viene la gran paradoja, ¿no? Somos capaces de distinguir 500.000 de olores, pero luego somos malísimos poniendo nombres a esos olores. ¿Verdad? Exacto. Ahí está la gran paradoja del olfato, y es algo muy intrigante. Tenemos una capacidad de discriminación enorme. Podemos decir, este olor es diferente de este otro con una precisión increíble. Pero nuestra capacidad para identificar un olor aislado por su nombre es sorprendentemente pobre. ¿Por qué pasa eso?
No está del todo claro, pero parece que las conexiones entre las áreas olfativas del cerebro y las áreas del lenguaje no son tan directas o robustas como las de otros sentidos como la vista. Si te doy a oler algo sin ningún contexto, te va a costar mucho decir, esto es clavo o esto es pino, aunque el olor te resulte súper familiar. Sí, me ha pasado 1000 veces. Nuestra habilidad mejora drásticamente, eso sí, si nos dan pistas verbales. Por ejemplo, si te doy una lista de 4 posibles nombres, es mucho más probable que aciertes. Claro. Y de ahí ese fenómeno tan frustrante, tan común de tenerlo en la punta de la nariz, ¿no? Justo ese. El fenómeno de la punta de la nariz, que en inglés llaman tip of the nose phenomenon, análogo al tip of the tongue para las palabras. ¿Reconoces el olor perfectamente? ¿Sabes que lo conoces? ¿Sientes la familiaridad de forma muy intensa? Pero eres completamente incapaz de recuperar la etiqueta verbal, el nombre, en ese momento. Es desesperante. Totalmente. Y esto subraya hasta qué punto la percepción olfativa no es solo detectar la molécula y ya está. Está enormemente influida por el contexto, por nuestro estado de ánimo en ese momento, por la información que nos llega de otros sentidos, como el color que mencionamos antes, y sobre todo por la memoria y el aprendizaje previo que tengamos con ese olor. O sea que no olemos en vacío. Para nada. La sugestión verbal también tiene un poder enorme. Si te digo, ahora vas a oler algo muy agradable, es mucho más probable que lo percibas como agradable que si no te digo nada o te sugiero lo contrario. El cerebro interpreta la señal olfativa en función de toda la información disponible. Y no podemos olvidar, antes de pasar a la memoria pura, la conexión con otras sensaciones que no son estrictamente olfativas, ¿no? Hay olores que nos dan sensación de frescor, como la menta, o de picor, o incluso de calor, como el amoníaco. Efectivamente. Eso es muy importante. Se debe a que muchas sustancias volátiles no solo estimulan los receptores olfativos puros, sino que también activan las terminaciones de otro nervio que tenemos en la cavidad nasal, el nervio trigémino. ¿El trigémino? Sí, es el mismo nervio que nos da la sensación táctil en la cara, pero también tiene terminaciones en la mucosa nasal que detectan sensaciones como el picor, el escozor, el frescor por activación de receptores de frío o el calor por activación de receptores de calor. Ah, claro. Por eso la cebolla hace llorar o la pimienta estornudar. Exacto. Esas son reacciones reflejas mediadas por la irritación del trigémino, no por el sistema olfativo en sí. La menta activa receptores de frío, el amoníaco o la capsaicina del picante activan receptores de calor y dolor. Esta dimensión trigeminal añade otra capa de complejidad a nuestra experiencia olfativa global. No es solo olor, a veces también esa sensación física en la nariz. Entendido. Y volviendo a la conexión directa con las emociones, es que es potentísima. Muy, muy potente. Hay bastante evidencia experimental de que las señales olfativas pueden inducir respuestas emocionales, cambios en el estado de ánimo, activación fisiológica, a veces incluso sin que seamos plenamente conscientes de haber percibido el olor. Sin darnos cuenta. Sí. Una dona puede ponernos de buen o mal humor de forma sutil, activar una sensación de alerta o de calma, o incluso evocar una respuesta de miedo o asco asociada a una experiencia pasada, antes incluso de que lo identifiquemos conscientemente. Es el poder de esas conexiones directas con la amígdala y otras estructuras límbicas. Pero si hay algo realmente fascinante, casi mágico, diría yo, en el olfato, es la memoria olfativa, porque a pesar de lo difícil que nos resulta nombrar los olores, los recuerdos que asociamos a ellos son increíblemente potentes, detallados y sobre todo duraderos. Totalmente de acuerdo. Es quizá la característica más distintiva y estudiada del olfato desde el punto de vista psicológico. Todos, absolutamente todos, hemos vivido esa experiencia casi de viaje en el tiempo proustiano, ¿no? Sí, totalmente. Oler un perfume que usaba alguien querido hace años. O el aroma de un plato de tu infancia, la comida de la abuela. O el olor a tierra mojada de un lugar especial, o a crema solar en verano. Exacto. Y de repente, sin buscarlo, te ves transportado a ese momento pasado con una viveza asombrosa. No solo recordar que estuviste allí, es casi como revivir la sensación, la atmósfera, la emoción de aquel momento. Sí, es muy vívido. Y estas reminiscencias olfativas suelen venir cargadas de una intensidad emocional muy fuerte, a menudo mucho más que un recuerdo evocado por una simple imagen o un sonido. ¿Y se sabe por qué son tan duraderos esos recuerdos? ¿Por qué un olor nos puede transportar a la infancia y una foto quizás no tanto? Bueno, hay varias hipótesis.
Por un lado, como decíamos, esas conexiones anatómicas tan directas entre el bulbo olfatorio y centros clave de la memoria y la emoción como la amígdala y el hipocampo podrían facilitar que las asociaciones olor, emoción, contexto se codifiquen de forma muy robusta y unificada. Como un paquete inseparable. Algo así. Además, hay investigaciones que sugieren que los recuerdos asociados a olores son excepcionalmente resistentes al olvido a lo largo del tiempo, mucho más que otros tipos de memoria sensorial o verbal. Y también parece muy importante la primera asociación que hacemos. ¿La primera vez que olemos algo? Sí, parece que la primera vez que asociamos un olor concreto con una experiencia, una persona o un lugar, esa asociación queda grabada de forma especialmente fuerte y es luego muy difícil de modificar o sobreescribir por experiencias posteriores con el mismo olor. Es un fenómeno que se ha llamado protección proactiva. Qué curioso. Como si la primera impresión no olfativa contara doble. Exacto. Se piensa que la memoria olfativa podría ser una forma muy particular de memoria episódica, muy ligada a nuestra biografía emocional, a esos momentos clave, a menudo de la infancia o la juventud, que nos marcaron. Impresionante, la verdad. Entonces, si intentamos recapitular un poco todo este viaje por el olfato, A ver, hemos visto cómo unas moléculas químicas volátiles que flotan en el aire son captadas por unos 400 tipos de receptores específicos en nuestra nariz. ajá, Esto genera patrones únicos de actividad en el bulbo olfatorio, como huellas dactilares neuronales, que nuestro cerebro interpreta como los miles de olores distintos que podemos percibir. eso es. El código combinatorio. Hemos hablado de cómo nuestra percepción no es fija, sino que se ajusta con la adaptación, fatiga del sensor, y la habituación, filtro del cerebro, a olores constantes. Importante distinción, sí. Y hemos destacado esa curiosa paradoja. Podemos distinguir una cantidad brutal de olores, pero nos cuesta un montón ponerles nombre. La paradoja del olfato. Junto con ese vínculo extraordinariamente fuerte, directo y duradero que tiene el olfato con nuestra memoria más personal y nuestras emociones más profundas. Exacto. Yo creo que has resumido muy bien los puntos clave. Es un sistema sensorial que integra información química complejísima de una forma asombrosa y, como decíamos, con unas reglas y unas conexiones muy particulares en el cerebro. Sí. Quizá, como reflexionaba un investigador importante en este campo, Trick Engen, la función principal del olfato no sea tanto recordar, en el sentido analítico de clasificar y etiquetar el mundo, para eso tenemos mejor la vista o el oído, sino que quizá su función primordial, evolutivamente hablando, sea más bien no olvidar. No olvidar. Sí, ayudar a fijar en la memoria de forma muy potente y duradera aquellas situaciones, lugares, personas o alimentos que fueron especialmente importantes para nuestra supervivencia o bienestar, o sobre todo, si tuvieron una fuerte carga emocional, ya fuera positiva o negativa. Entiendo. Como un sistema de anclaje emocional de recuerdos clave. Exacto. Por eso, incluso olores totalmente nuevos que no hemos olido nunca, nos generan casi siempre una reacción afectiva inmediata. Esto me gusta o esto no me gusta. Y los olores familiares tienen ese poder único de desencadenar la nostalgia, ese viaje emocional tan intenso al pasado. Ciertamente. Es un sentido muy especial. Y bueno, para terminar, quizá una reflexión para quienes nos escuchan. Adelante. Siendo conscientes ahora un poco más de esta conexión tan profunda y a menudo tan inconsciente entre los olores que nos rodean, nuestras emociones y nuestros recuerdos, ¿hasta qué punto nuestro entorno olfativo cotidiano, esos aromas sutiles del hogar, de la oficina, de la calle, de la naturaleza, que a menudo apenas notamos conscientemente porque estamos habituados, podría estar moldeando nuestro estado de ánimo, influyendo en nuestras decisiones, quizás en nuestras relaciones, y dando forma a la manera en que guardamos nuestras experiencias día a día, de maneras que raramente nos paramos a considerar? Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.